a mi Señor cuando nadie a mí me vio. Tú me diste libertad, en tus manos quiero estar. Amaste a un pecador, arrepentido hoy estoy. Te doy gracias, mi Señor, un cautivo era yo. Era yo. El Señor es mi pastor, agradecido estoy por llamarme aquella vez cuando estaba yo sin Él. El Señor es mi pastor, agradecido estoy por llamarme aquella vez cuando estaba yo sin Él. Adorarte es un placer. A mi Señor cuando nadie a mí me vio. Tú me diste libertad, en tus manos quiero estar. Amaste a un pecador, arrepentido hoy estoy. Te doy gracias, mi Jesús, un cautivo era yo. Era yo. El Señor es mi pastor, agradecido estoy por llamarme aquella vez cuando estaba yo sin Él. El Señor es mi pastor, mi pastor, agradecido estoy por llamarme aquella vez cuando estaba yo sin Él. El Señor es mi pastor, agradecido estoy por llamarme aquella vez cuando estaba yo sin Él. Adorarte es un placer. Buenos días, bienvenidos en esta mañana de domingo. Un día más de cuarentena, creo que ya vamos por el número 65, por ahí. Pero bueno, siempre con la ayuda del Señor vamos para adelante. Le damos la bienvenida a los que ya están conectados. Gracias porque podemos celebrar esta reunión, Señor. Le damos gracias.
Gracias damos a todos aquellos que se han conectado y hoy quiero hablarles de un tema que es sumamente necesario en estos días que estamos atravesando y es aprender a confiar en Dios. Sabemos que Dios es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Así que vayamos a la palabra de Dios y vayamos al libro de Éxodo, capítulo 15, versos 23 al 27, vamos a leer. Dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron de nombre Mara. El pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos y las ordenanzas y allí los probó. Y les dijo, y nos dice hoy a nosotros, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En el capítulo 16, versículos 4 al 12 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si anda en mi ley o no. Mas al sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces Moisés y Aarón le dijeron a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Y vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino son contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Dios, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí que la gloria de Jehová apareció en la nube y habló Jehová a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Hermosa palabra esta. Y en esta mañana tengo como objetivo que podamos analizar esto, que podamos considerar la manera en que Dios se manifestó su cuidado y su divina providencia al suplir todo lo que necesitaba el pueblo de Israel mientras vagaba por el desierto. Segundo objetivo que tengo es que reconozcamos que Dios está interesado en proveer lo que nosotros necesitamos para saciar tanto nuestras necesidades físicas y materiales como también nuestras necesidades espirituales. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que Dios se presenta en este pasaje como el sanador de su pueblo. Y por último, aprender a orar y a confiar en Dios en vez de murmurar. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas estallaron en alabanza de agradecimiento a Dios. Ellos habían llegado a comprender que la victoria, el poder y la gloria de Dios estaban en sus manos.
Para expresar el gozo y la gratitud que había en sus corazones, Moisés lo dirigió en un cántico de alabanza que celebraba la victoria de Jehová, en vista de la forma maravillosa en que Dios lo había librado de caer de las manos del ejército del faraón. El pueblo cantó: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo alabaré. Está en Éxodo, capítulo 15, verso 2. Luego, el Espíritu de Dios vino sobre María, la profetisa, hermana de Moisés y de Aarón. Y podemos asegurar, hermanos, que ella no se paró a dirigir a las mujeres para cantar con panderos y danza movida por un impulso humano, sino porque el Espíritu de Dios la condujo a hacerlo. Dice en 2 Pedro capítulo 1, verso 21, dice que porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces María, inspirada por el Espíritu Santo, tributó alabanzas a Dios y sirvió como ejemplo de todas las mujeres de Israel. Y hermano, este es un cuadro típico de lo que ocurre cuando el pueblo agradecido alaba y glorifica el nombre del Señor. Sin embargo, a pesar de que la alegría reinaba allí, Dios no permitió que el pueblo permaneciera junto al mar. Él quería que siguieran la marcha para poder enseñarle muchas otras lecciones que el pueblo necesitaba aprender. Especialmente quería enseñarles a confiar solamente en Él para resolver todos sus problemas y todas sus necesidades. Sabemos que la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay muchas cosas en las que nosotros confiamos cada día en nuestra vida. Accionamos el interruptor de la luz, la tecla, en nuestro hogar y tenemos plena confianza que se encenderá la luz. Cuando nos subimos al auto, damos vuelta a la llave y estamos confiados que el auto arrancará. Cuando vamos a tomar un colectivo para ir a trabajar y vamos a la parada, confiamos que el colectivo vendrá. Muchas veces también demostramos y depositamos nuestra confianza en la gente, en las compañías, en las organizaciones, en nuestros trabajos, dando por sentado que todo va a salir como nosotros deseamos, tanto para nuestro propio beneficio como para el desempeño de nuestras obligaciones. Pero, ¿qué podemos decir acerca del grado de confianza que tenemos en nuestro Dios? ¿Podemos confiar en Él decididamente cada día de nuestra vida, así como lo hacemos con las cosas y las personas que nos rodean? Porque a veces nos es más fácil confiar en objetos materiales, en cosas y en personas más que en Dios. ¿Será porque las cosas y las personas que nos rodean corresponden más a nuestra experiencia cotidiana? ¿Será porque tenemos más desarrollados nuestros sentidos físicos que el sentido espiritual de la fe? Acá vemos como el pueblo de Israel pasa de la amargura a la bendición. Dios endulza las aguas amargas. Cuando la columna de nube y de fuego se levantó, Moisés hizo que el pueblo se levantara también el campamento y partiese rumbo al desierto de Sur. Por el término de 3 días de marcha, lo único que vieron fueron rocas, arena, zarzales, unos cuantos arbustos y más arena. Finalmente, llegaron a un lugar donde pudieron ver algo verde, lo cual significaba que ahí podía haber agua. Pero para su desilusión, al primer trago se dieron cuenta de que el agua era amarga. Por eso llamaron a aquel lugar Mara. Inmediatamente todos empezaron a murmurar y a expresarle la rebeldía, insultando a Moisés
se habían olvidado de la manera tan extraordinaria que Dios lo había usado en Egipto para darle su libertad y triunfar sobre el faraón y sus ejércitos. Rápidamente borraron de su memoria el poder que Dios había manifestado delante de sus propios ojos en muchas formas. Moisés, no obstante, no se olvidaba de ello. Su primera acción fue clamar a Dios pidiéndole ayuda. Y Dios, como siempre, nos contesta. Dios contestó el clamor de Moisés mostrándole un árbol que estaba allí cerca y dándole instrucciones para que lo echara en las aguas. Con solo hacer aquello, simplemente con arrojar las ramas de ese árbol, las aguas perdieron su sabor amargo y pudieron ser bebidas por el pueblo. Muchos piensan que este árbol bien podría ser considerado como un símbolo de la cruz y de la sanidad que fluye del sacrificio personal que Jesús ofreció por nosotros en ella. En verdad, Cristo tiene el poder de transformar la amargura de las desdichas humanas en una dulzura especial por medio de la química de su divina gracia. Sin embargo, esto no podía ser revelado a Moisés en aquellos momentos. Más bien parece ser que Dios utilizó este árbol o estas ramas como medio para probar la fe y la obediencia de ellos. Porque créanme que es medio difícil que pudieran creer que una rama podría endulzar todas esas aguas. Pero Moisés reconoció que el sabor de las aguas había cambiado de amargo a dulce, no por las cualidades de la planta que usó, sino porque obedeció e hizo conforme a la palabra que Dios le había indicado. Por eso, hermanos, si Dios te indica alguna cosa, aunque te parezca loca y descabellada, hacele caso, porque en la obediencia está la bendición. Las aguas amargas constituyeron una prueba para la fe de Moisés como para el pueblo. También fueron utilizadas, además de eso, como una oportunidad para la expresión de una promesa maravillosa de parte del Señor. Dios no siempre hace desaparecer las pruebas delante de nosotros, pero siempre obra por medio de ellas para satisfacer nuestras necesidades y que su nombre sea verdaderamente glorificado. Al enfrentarnos a pruebas, dificultades, desalientos y tragedias, será algo que siempre existirá en el ámbito de nuestra experiencia humana. Como el caso que está pasando ahora, que está sucediendo ahora con este COVID-19. Pero hermanos, debemos estar dispuestos a saber que esas pruebas, esas dificultades van a ser superadas. Esas pruebas existen porque estamos envueltos en cuerpos imperfectos, en un mundo malo que va en camino contrario a lo que es la voluntad de Dios. Qué hermoso sería si esos lugares difíciles fueran eliminados completamente de nuestra experiencia. Sin embargo, eso no está en el plan de Dios. Cuando los israelitas se pararon a la orilla de aquel embalse de aguas amargas, no cabe duda que su mayor deseo era que las mismas fueran potables, frescas, dulces. Imagínense 3 días caminando en el desierto donde solo veían arbustos, arena y más arena. Pero Dios procedió a dar la orden a Moisés de que pusiera una rama de aquella planta en el agua para que ésta se convirtiera en agua potable. Bien podemos mencionar a otros que, según la Biblia, la palabra de Dios, se enfrentaron a circunstancias similares a la que Israel encontró en mar. Dificultades que para el ojo humano son difíciles de superar, pero para Dios no existe
lo difícil, no existe lo imposible. Tenemos el caso de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego ardiente. Aunque las circunstancias que ellos atravesaron fueron increíbles y terribles ante los ojos humanos, no por ellos esta actividad fue suprimida. Dios permitió que lo introdujeran al horno de fuego, pero ahí estaba Él, en medio del horno. Dios prefirió manifestar su poder en medio de aquella terrible circunstancia, para bien de los mismos jóvenes y para testimonio de que Él es un Dios todopoderoso. Daniel, por ejemplo, no fue librado de la orden de ser lanzado al foso de los leones hambrientos, pero esta fiera no le hicieron ningún daño, porque Dios obró en medio de la circunstancia. Muchas veces, hermanos, sacamos mayor beneficio del hecho de enfrentarnos a las pruebas que si éstas nos fueran quitadas. ¿Por qué? Porque ahí salimos fortalecidos y en victoria. Dios, hermanos, siempre está con nosotros. Y en el caso del pueblo de Israel, confirmó su pacto de sanidad. La promesa que Dios nos da aquí es una revelación más de su naturaleza, expresada en el nombre con el cual se presenta a su pueblo. Dios quería que los hijos de Israel supieran que Él podría curar no solo las aguas amargas de Mara, sino todo tipo de amargura resultante de los actos egoístas y pecaminosos de los seres humanos. Además, tenía el poder y voluntad de librarlos de todos los males que les sobrevinieron a los egipcios, como castigos impuestos por su justicia divina. La condición sería que el pueblo obedeciera a la palabra de Dios e hiciera todo lo que fuera agradable delante de sus divinos ojos, en lugar de obrar de acuerdo a su propia voluntad o a su propia vista. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Si ellos se proponían cumplir con estos preceptos, entonces Dios les prometía no enviarle jamás ninguna de las plagas que le envió a Egipto. ¿Cómo garantizó Dios esta promesa? Jehová declaró que esta promesa estaba apoyada y garantizada por su propia naturaleza y carácter. El nombre compuesto con el cual se presentó en esta ocasión es Yo soy Jehová, tu sanador, Jehová Rafa. Y esto revela otro aspecto de la grandeza de Dios, el cumplimiento de su pacto con su pueblo. El nombre de Jehová Rafa es un compuesto verbal que contiene la idea de una acción continua y repetida de impartir salud o sanidad. De manera que muy bien podría traducirse: yo soy el Señor que siempre te sana. El término hebreo Rafa es traducido casi siempre para designar la profesión de un médico o de un curador. Esto confirma las promesas de que Dios, en el sentido de que Él se presenta con sanidad permanente. No solo en el sentido colectivo nacional, sino también en forma individual para cada uno de los creyentes. Algunas son de la opinión de que el pacto de sanidad divina le fue dado solamente a Israel y no a todos los creyentes. Sin embargo, nosotros podemos aferrarnos a la gran verdad que el nombre de Jehová Rafa es una revelación clara de que por su propia naturaleza Dios es sanador. Jesucristo en la cruz del Calvario clavó nuestros males y nuestras enfermedades, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Su naturaleza nunca, jamás cambia. De hecho, esto fue comprobado en nuestra iglesia. Hubo sanidades de cáncer,
Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Si Él sanaba a su pueblo en el desierto debido a su propia naturaleza, es seguro de que por su propia naturaleza nos sana a todos los que creemos y obedecemos su palabra. Estos nombres compuestos de Dios también son una indicación de que se deleita en revelarse a su pueblo tal como Él es. Esto, por supuesto, lo hace Dios con el fin de que nuestra fe sea establecida, fortalecida y afirmada en sus gloriosas promesas, entre las cuales está incluida la sanidad divina. Notemos que muchas veces Dios utiliza enfermedades y sufrimiento como un medio de juicio o de prueba. Él permite a veces que Satanás nos aflija para probarnos o hacer que nos volvamos al Señor. Algunos ejemplos bíblicos. Job, capítulo 2, versículo 5. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lucas 13:16 dice, y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Hechos 10:38 dice, como ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Es decir que Dios permite a veces algunas pruebas, algunas dificultades, pero Dios siempre está en control. Él ejerce el control de la situación, teniendo siempre una razón perfecta para todo lo que hace. Las aguas pueden estar amargas por un tiempo, pero si nos acercamos a Él y depositamos toda nuestra confianza en Él, el Señor hará uso de su poder y los distintos métodos que a Él le plazcan para endulzarlas, ya que nunca es su propósito afligirnos más de lo que podamos resistir. Él dice que permite la prueba, pero no más allá de lo que nosotros podamos soportar. Ahora, ¿qué le esperaba al pueblo de Israel a poca distancia de Mara? No muy lejos de Mara, rumbo al sur, cerca del Golfo de Suez, se hallaba un oasis llamado Elim, Televim, con su gigantesca palmera y sus 12 fuentes de agua fresca. Un lugar hermoso, nosotros tuvimos la suerte y la bendición de Dios de poder estar en ese lugar. Allí ellos disfrutaron de un confortable descanso y bebieron con profunda gratitud hacia Dios. Esto tiene una enseñanza para nosotros. Dios siempre nos presentará un oasis en el medio del desierto más seco, especialmente si soportamos las difíciles pruebas con fe y con fuerza de ánimo. Hermanos, siempre vamos a tener que atravesar el desierto para llegar a la tierra arrepentida. Dice Hechos capítulo 3, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 7:37 dice, el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. Hermano, las promesas de Dios, Dios siempre promete sustento para nuestra vida. Los israelitas salieron del bello paraje de Elim rumbo al inhóspito desierto de Sin, en dirección al monte Sinaí. Pronto volvieron a murmurar y renegar. Esta vez se quejaban de que tenían hambre. Hasta llegaron a decir que hubieran preferido morir
por los estragos de la 10ª plaga de Egipto cuando sus estómagos todavía estaban llenos. Ahora, la pregunta es, ¿castigó Dios a los israelitas por su murmuración o por no agradarles la libertad que Él les había otorgado al sacarlos de Egipto? Vemos que más tarde, cuando Dios ya les había dado el pacto y la ley con la descripción de todas las responsabilidades, habiendo ellos, el pueblo de Israel, aceptado esas responsabilidades, sí fueron objeto de Dios, pero en ese preciso momento, es decir, más adelante, porque todavía no habían llegado al monte Sinaí, pero en ese preciso momento el pueblo estaba recién saliendo de la esclavitud. Y el Señor, hermano, fue muy paciente con ellos. Trató de enseñarles a confiar en Él. De manera que en una actitud de misericordia y amabilidad, Él les prometió que Dios enviaría sustento diario desde el cielo. Y aquí se aprecia el cuidado que Dios tuvo hacia ellos en el plan de darles cada día lo que necesitaban para su sustento. Pero en el día 6º les prometió darles el doble a fin de que en el día de reposo solamente fuera consagrado para el descanso y la adoración. Dios, hermano, defiende a sus siervos. ¿Cuál era el propósito de Dios cuando suplió las necesidades físicas de Israel enviándoles el maná? Y vemos aquí que hay un triple propósito, 3 cosas. En primer lugar, Él amaba a su pueblo, quería cuidar y alimentar a los suyos. En segundo lugar, deseaban que ellos reconocieran que Él era el mismo Dios que los había sacado de la esclavitud egipcia y los había hecho pasar por una serie de experiencias revelando su maravilloso poder. Así que fue como el amanecer del otro día que Dios se volvió a manifestar a su pueblo en medio de la provisión del maná. En tercer lugar, el maná demostraría que ellos no tenían ninguna base para murmurar contra Aarón y contra Moisés. Esta actitud de los hijos de Israel estaba en realidad dirigida al propio Dios. ¿Qué otra cosa prometió Dios darle al pueblo en esta ocasión? Versículo 8. Aquella noche Dios le daría tal provisión que iba a ser tan extraordinaria para ellos, que llegarían a conocer que en verdad Dios era alguien en quien podían confiar plenamente. Hermanos, Dios es fiel y bondadoso al proveernos en nuestras necesidades cotidianas. Israel, hermanos, aprendería muy pronto que a Dios no solamente le interesaba hacer que sus ordenanzas fueran obedecidas y que ellos estuvieran sujetos a la buena voluntad. Después se dieron cuenta de que Él también estaba profundamente interesado en suplir todas sus necesidades y en resolver todas las dificultades que pudieran experimentar en su trayectoria. Durante 40 años no le faltó comida ni vestir. El cuidado de Dios para ellos fue constante y personal. Y hermanos, el hecho de que el Señor se preocupe de proveer todo lo que es necesario para satisfacer hasta las más mínimas necesidades de los suyos, nos demuestra que su voluntad es que todos seamos felices y les sirvamos con regocijo. Por otra parte, podemos hablar de lo consecuente que Dios es, o sea, de lo fiel que es al proveer para su pueblo. Cada día descendía suficiente maná para el sustento de su pueblo. Y esto, hermanos, siguió de manera ininterrumpida y exacta a lo largo de los 40 años que Israel permaneció en el desierto.
Esto nos hace pensar, hermano, que podemos confiar absolutamente en el Señor, porque Él es fiel y cumple sus promesas. Además, la provisión de Dios es abundante. Ellos jamás carecieron de maná. Nunca les faltó lo necesario. Dios, hermano, da en forma generosa y abundante, porque en su depósito jamás hay escasez. Por esto es que nosotros podemos confiar en su provisión, regocijarnos en su abundancia. La gloria de Dios, hermanos, se manifiesta en nuestras vidas. ¿Desde qué lugar manifestó Dios en esta ocasión la grandeza de su gloria? Cuando ellos alzaron los ojos hacia el desierto, pudieron contemplar la gloria de Dios en una nube. Ahora, esta nube era algo distinta y mayor a la que siempre lo acompañaba durante el día. Dios habló con Moisés desde la nube para confirmar el mensaje que el pueblo acababa de recibir por medio de Aarón. Jehová había escuchado las murmuraciones de ellos y ciertamente cumpliría lo que le había prometido. Por la noche el pueblo comería toda la carne que quisiera y por la mañana tendría suficiente maná o pan del cielo. El mismo Dios que los había liberado de la esclavitud también les daría lo necesario para su sustento. No había nada, ninguna razón para desconfiar de Él. Dios es proveedor divino. Dios obra en diferentes maneras para el bien de su pueblo. Aquella tarde, en medio del desierto, Él hizo que soplara un viento recio que trajo sobre el campamento de Israel una enorme cantidad de codornices, a fin de que los israelitas tuvieran suficiente carne para hacerse un festín. Pero a partir de entonces pasaron un buen tiempo sin volver a ver las codornices. La provisión cotidiana de parte de Dios para su sustento era el maná, conocidos por ellos como pan del cielo. Ahora, ¿siguieron los israelitas las instrucciones que Dios les dio sobre la recolección y la preparación del maná? En general, casi todos los israelitas cumplieron con lo estipulado por Dios en cuanto al maná. Cada familia recogía una cantidad de acuerdo con lo que consumirían cada día. Como resultado de esto, estaban satisfechos porque había suficiente para todos. Sin embargo, como siempre, había algunos que entre la multitud no podía creer que en la mañana siguiente habría más. Por lo que, ¿qué hacían? Recogían más de lo necesario. ¿Y qué sucedía? Se le podría, largaba mal olor. Porque Dios se lo había advertido, que el excedente del maná se le iba a podrir y iba a largar un mal olor. Él le había dicho que debían de tomar la provisión para el día. Otros, en cambio de hacer eso, en una actitud de desobediencia, no recogían una doble porción al sexto día. Y cuando salían a buscar algo, el día de reposo, no encontraban nada. Y hermano, estos aspectos minuciosos y estos detalles específicos de la forma que Dios trata a su pueblo y la manera que nosotros debemos de obedecerle a Él, aún en las pequeñas cosas, nosotros debemos estar en constante comunión y obediencia con Él. Cuenta una historia que hace más de 100 años vivía en Bristol, Inglaterra, un mercader que tenía una flota de barcos y era famoso por su generosidad con los pobres y con los éxitos en sus negocios.
La providencia de Dios parecía sonreírle en todo. Se decía que nunca había asegurado a ninguno de sus barcos, ni había perdido uno solo de sus barcos. Sin embargo, una vez estaba viajando de retorno a su hogar cuando su navío chocó con una roca y se abrió un hueco que amenazaba con su destrucción. Había comenzado a entrar agua en el barco. Inmediatamente se tomaron las medidas para salvar la carga, pero todo parecía inútil, pues el agua subía rápidamente. De pronto, en un momento, el agua terminó de entrar en el barco, sin ninguna causa aparente, y el barco pudo llegar a Bristol, a puerto. Y al examinar ese agujero se encontró con un pez que se decía que era un delfín, que se había introducido en el agujero que había hecho la roca al chocar con el casco del barco y privando así que el agua entrara desde el resto de su viaje. Y hermano, con memoria de este singular suceso, en todas las procesiones públicas organizadas en Bristol, en días especiales, se lleva la figura de un delfín en los hombros de los niños, educados en las escuelas de caridad que formó esta persona que se llamaba Mr. Colton, que era ese famoso mercader, pero que servía a la causa de Dios. Dios guarda a los suyos en cualquier oportunidad, entre cualquier problema. El grado de la provisión de Dios generalmente está determinado por el grado de nuestras necesidades. ¿Ha deseado usted en alguna otra ocasión que Dios le proveyera de determinada necesidad y también, de ser posible, que le diera algo extra? Hermano, Dios es tan bueno y tan generoso que puede darnos más de lo que nosotros necesitamos. Pero por lo general, Él nos da lo necesario para nuestro bien y para su gloria. Frecuentemente escuchamos testimonios de cómo Dios ha provisto exactamente lo necesario para suplir la necesidad existente, ya sea en las finanzas, en los alimentos, en lo físico. Este aspecto del gobierno de Dios tiene que ser para nosotros una gran enseñanza. Por supuesto que Dios pudiera hacer sobreabundar en nosotros todos nuestros bienes, pero en la mayoría de los casos, lo que ocurriría sería el abuso o la mala inversión de los excedentes. Y así como se pudrían y se corrompían las cantidades innecesarias de maná que algunos desobedientes del pueblo de Israel guardaban, eso es lo que ocurre muchas veces con aquellos que desperdician las bendiciones de Dios, hasta que éstas cesan y los culpables quedan en una gran miseria. Hemos visto como personas han venido a la iglesia desesperados, estando en la miseria, pidiendo por trabajo. Y Dios se lo concedió en su gran misericordia. Luego, cuando estuvieron con sus trabajos, se olvidaron de Dios. Y hermano, no es la voluntad de Dios que algunos tengan de más y otros tengan de menos. Esta mala distribución es producto de los pecados de la desobediencia y del egoísmo. Dios quiere darnos a todos lo suficiente para que seamos felices y sirvamos con rectitud. Esto nos habla del amor y del cuidado que Dios tiene para la satisfacción de nuestras necesidades personales. También nos enseña mucho acerca del orden y la justicia con el que Él desea distribuir las bendiciones entre su pueblo. Ahora, ya terminando, ¿cuál era el propósito del día de reposo? Dios le había dado a los israelitas el sábado como día de reposo. Era un regalo de Dios para ellos. Sin embargo, allí había algo más que un mero reposo físico. Ese era el día que debían cesar todas las demás actividades para dedicarse con toda atención y consagración
al servicio de Dios y la oración. Nosotros tuvimos oportunidad de estar en Israel y poder observar que en ese día, en el Shabbat, los ascensores de los hoteles funcionan automáticamente para que nadie tenga que apretar un botón. El sábado, el Shabbat, es una palabra hebrea que significa reposo o descanso. Dios quería que este fuera un día santo, separado totalmente para Él. Por otra parte, la descripción de la provisión del maná, vemos que Dios le dio instrucciones a su pueblo que separara una medida doble de esta provisión celestial para que ellos tuvieran, en ese día, no tuvieran la necesidad de ir a recogerlo. Y Dios también dio instrucción al pueblo de que se separara una medida de esta provisión celestial para guardarla como recuerdo, demostración histórica para las futuras generaciones de Israel, a fin de que vieran cómo era el maná. ¿Por cuánto tiempo le proveyó Dios el maná a su pueblo? Los israelitas, hermanos, comieron maná durante un tiempo de 40 años que ellos estuvieran peregrinando por el desierto. Cada mañana había suficiente maná para satisfacer la necesidad de todos. Hermano, cuán gloriosa y cuán grande es la evidencia de que era aquello para la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Así que, hermanos, ciertamente nosotros podemos confiar absolutamente en el Señor por medio de esta y muchas otras pruebas históricas. Aprendemos que Él siempre hace lo que promete. Termino con esto. El secretario Oliver Cromwell, líder político y militar inglés, fue enviado a Europa con una misión diplomática importante. Una noche, mientras que pernoctaba en un puerto de mar, daba vueltas sobre su cama sin poder dormir. Según las costumbres de esa época, en aquellos tiempos, un servidor siempre dormía en su cuarto. El secretario, contrariado porque no podía dormir, le despertó y le preguntó a su señor cuál era la causa de su inquietud. Y él le dijo: tengo temor de que fracase nuestra embajada. Señor, le dijo el ayudante, ¿me permite hacerle un par de preguntas? Le contesta: sí, puedes hacerla. ¿Gobernaba Dios al mundo antes de que nosotros naciéramos? Seguramente sí. ¿Y continuará gobernándolo cuando nosotros hayamos muerto? Por supuesto que lo hará. Entonces, ¿por qué no lo dejamos gobernar el presente también? La fe del secretario fue estimulada por estas preguntas, produciendo en él mucha confianza y paz, poniendo paz en su corazón. Y a los pocos minutos, ambos, amo y criado, roncaban plácidamente. Hermanos, aprendamos a confiar en Dios. Dejemos que Él gobierne nuestra vida y estemos tranquilos. Dios es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Mire lo que dice el Salmo 84, versículo 11. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Hermano, confía en Dios. Aprende a confiar en Dios. Pon tu confianza en el Señor. Hermano, cuando aprendemos a confiar en Dios, ya no tenemos temor, porque sabemos que Él está en control de cada situación, que está en control de nuestras necesidades, que está en control
de nuestra vida y está en control. Él sabe de todo lo que tenemos nosotros necesidad. Por eso dice la palabra de Dios: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Antes de impartirles la bendición, quiero invitarlos esta tarde a que a las 19 horas se vuelvan a conectar para ver 30 minutos. Alguien curiosamente me preguntó: ¿qué es 30 minutos? Le digo: mira, no sé. Según dicen, va a ser algo diferente. Así que te invito a las 19, yo también me estaré conectando para ver qué es lo que viene de diferente. Y después, el día martes, vamos a comenzar con un estudio bíblico basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Martes a las 20 horas. Y empezaremos viendo la promesa del Espíritu Santo. Hoy quiero dejarte con una bendición irlandesa, que creo haberla compartido ya alguna vez. Dice así esta bendición: que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos, que el viento sople a tus espaldas, que el sol brille sobre tu cara, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos, y que hasta tanto nos volvamos a encontrarnos, que Dios te lleve en la palma de su mano. Que tengas una hermosa y bendecida semana. Que Dios te bendiga, te guarde y te cuide. Amén. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. En tus manos quiero estar, en tu presencia. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. En tus manos quiero estar, en tu presencia. Quiero conocerte hoy y ver como tú ves, que me abraces fuerte, porque adorarte es un placer, un placer. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. En tus manos quiero estar, en tu presencia. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. En tus manos quiero estar, en tu presencia. Eres como viento y fuego,
tus manos quiero estar, en tu presencia.